En este video te voy a estar contando todo acerca de los riesgos de invertir. En internet está lleno de información acerca de la inversión. Todo el mundo habla acerca de lo increíble que es invertir para nuestra vida. Pero poca gente habla realmente de los riesgos de invertir. Porque sí, invertir es riesgoso y si no hacemos las cosas bien podemos llegar a perder todo nuestro dinero. Por eso en este video te voy a estar contando todo acerca de los riesgos de invertir. Con este video vas a conocer los principales riesgos de invertir y cómo evitarlos para poder ganar dinero. Pero antes que nada me presento, mi nombre es Esteban y estoy certificado en gestión de patrimonios e inversiones por el CICI, uno de los institutos más prestigiosos de inversiones de toda Europa. Y bueno, antes que nada, ¿qué es el riesgo? Todo el mundo habla de los riesgos de las inversiones, pero nadie te explica realmente qué es el riesgo. Y básicamente el riesgo se puede dividir en 6 componentes. El primero es el riesgo de pérdida total. Por ejemplo, si la empresa en la que estamos invirtiendo quiebra. Hay muchos casos en la historia en los que acciones han quebrado. El más emblemático y uno de los últimos es el caso de la empresa Lehman Brothers, que quebró en lo que es la crisis financiera de Estados Unidos de 2007-2008. Entonces el riesgo de pérdida total está. Podemos invertir en una acción, por ejemplo, y que esa acción quiebre, se vaya a cero, no tenga más ventas y se tenga que liquidar y perdamos todo nuestro dinero invertido. El segundo componente de riesgo es la volatilidad. Y esto es un concepto un poco más abstracto, pero con esta explicación lo vas a entender. Hay acciones que son más volátiles que otras. ¿Qué significa esto? Acciones que sus movimientos son más bruscos, se mueven más, tanto para el alza como para la baja. O sea, cuando suben, suben mucho más y cuando bajan, bajan mucho más. Por ejemplo, Tesla es una empresa con muchísima más volatilidad que Coca-Cola. Tesla es una empresa que tiene movimientos muy bruscos. Un año te puede subir un 500% y el otro año te puede bajar un 75%. Y así todos los años. En cambio, Coca-Cola es una empresa con movimientos mucho más estables. Tal vez un año sube un 15%, el otro año baja un 10%, el otro año sube un 30%, pero tiene movimientos mucho más pequeños. En cambio, Tesla tiene movimientos mucho más bruscos y grandes. Y esto es un componente del riesgo que se llama volatilidad. El tercer componente del riesgo es el riesgo compensado. Este riesgo es el riesgo que tenemos que asumir para obtener mayor rendimiento. Seguramente habrás escuchado que para tener mayor rendimiento hay que arriesgar más. Y esto es correcto, hay que tener mayor riesgo compensado. Por ejemplo, si invertimos en acciones, estamos arriesgando más, pero también vamos a tener una expectativa mayor de ganancia que invirtiendo en bonos que son muy estables. Entonces, esto es el riesgo compensado, arriesgar más justamente para ganar más. El cuarto componente de riesgo es el riesgo no compensado. Este riesgo se toma cuando asumimos un mayor riesgo, pero eso no viene con una mayor expectativa de ganancia. El ejemplo más emblemático de este tipo de riesgo es si invertimos en una acción en lugar de en todo el mercado de acciones. Al invertir en una acción individual vamos a estar tomando más riesgo que invirtiendo diversificadamente en todo el mercado. Pero eso no significa que tengamos mejores expectativas de ganancia. Básicamente estamos arriesgando más y eso no aumenta nuestra expectativa de ganancia. De hecho, todo lo contrario, invirtiendo en una acción probablemente nos vaya peor que invirtiendo en todo el mercado. El quinto componente del riesgo es la asimetría en los resultados. Este riesgo se da justamente por los resultados que se obtienen al invertir en acciones. Es que muy poquititas acciones generan grandes rendimientos en la bolsa y la mayoría de las acciones generan malos rendimientos en la bolsa. Esto es lo que se denomina asimetría en los rendimientos. Y esto es un riesgo, ya que invertir justo en las acciones que generan esos grandes rendimientos es muy difícil. Entonces es un riesgo invertir en un mercado en el que muy pocas acciones generan la mayor cantidad de rendimiento y la mayoría de las acciones van a generar malos rendimientos. Y el sexto componente de riesgo es la inflación. Sí, este es un componente que no mucha gente lo tiene en cuenta, pero la inflación es realmente un riesgo a la hora de invertir. En realidad el riesgo justamente es no llegar a superar la inflación. Si nosotros invertimos en algo que pierde contra la inflación, vamos a perder dinero en el pasar del tiempo. Entonces estamos invirtiendo en algo
que no nos va a generar buenos rendimientos porque vamos a perder contra la inflación. Y perder contra la inflación es un riesgo porque vamos a poder consumir menos en el futuro que con el dinero que tenemos actualmente. Y es un riesgo muy importante y a tener en cuenta. Entonces, con esta información que vimos, ¿qué tipos de activos existen y cuáles son los más riesgosos? Bueno, básicamente tenemos 4 tipos de activos. Tenemos las acciones, tenemos los bonos, tenemos el real estate y tenemos las inversiones alternativas, como por ejemplo las criptomonedas o los derivados financieros. Lo que vamos a hacer a continuación es una pequeña escala de riesgo de menor a mayor. Es una escala orientativa entre el 0 y el 10, donde 0 es el menor riesgo y 10 es el mayor riesgo. Esta escala no tiene ninguna rigurosidad académica ni teórica, es simplemente una escala visual para que te puedas orientar del tipo de riesgo que estamos asumiendo en cada uno de los instrumentos de inversión. En primer lugar nos encontramos con los bonos del Tesoro americano, con un riesgo de 0. Porque sí, los bonos del Tesoro americano se consideran como libres de riesgo, como que no tienen riesgo. Analizando los 6 componentes de riesgo mencionados anteriormente, riesgo de pérdida total en lo que son los bonos, lo que importa es el plazo y el deudor. Como estamos tratando con bonos del Tesoro americano, este riesgo es ínfimo, prácticamente no existe. En la parte de volatilidad, sí es cierto que los bonos de mayor largo plazo tienen cierta volatilidad y los bonos de menor plazo tienen menor volatilidad. Así que si queremos tener la menor volatilidad posible, tenemos los bonos a muy corto plazo del Tesoro americano y luego están los bonos de largo plazo del Tesoro americano que tienen más volatilidad y más riesgo. Hablando del riesgo compensado, este tipo de bonos no tiene ese componente del riesgo y el riesgo no compensado tampoco existe en este tipo de bonos. En lo que tiene que ver con asimetría en los resultados, tampoco existe este riesgo en los bonos, ya que es un riesgo más que nada de acciones. Y lo que sí tenemos en gran medida es el riesgo de inflación. Como es una inversión muy segura, da poco rendimiento. Y ese poco rendimiento es posible que no supere a la inflación en ciertos periodos, aunque en la históricamente, los bonos del Tesoro americano han superado la inflación por aproximadamente un 1 a 2%. Luego en la escala de riesgo nos encontramos con los bonos Investment Grade, con un riesgo de 2 en esta escala que estamos armando. Los bonos Investment Grade son los bonos de los más seguros que hay. No son los bonos más seguros, pero se ubican en la categoría de entre los más seguros. El riesgo de pérdida total en estos bonos es muy bajo y también, como siempre, depende del plazo y del deudor de los bonos. La volatilidad de estos bonos suele ser baja también y recuerden que los bonos más a corto plazo tienen muchísima menos volatilidad que los bonos a mayor plazo. Hay muy poquitito de riesgo compensado en estos bonos, ya que son de los bonos más seguros que existen. Y riesgo no compensado, si invertimos en uno solo de estos bonos, sí que existe, pero si diversificamos en una canasta representativa de estos bonos, no hay tanto. La asimetría en los resultados también es un riesgo de acciones y el riesgo de inflación también está. Es posible que en ciertos periodos los bonos Investment Grade no superen a la inflación. Luego nos encontramos con los bonos de alta tasa, que tienen un riesgo de 4 en esta escala que estamos armando. El riesgo de pérdida total en el caso de los bonos de alta tasa existe. Hay cierto porcentaje de los bonos de alta tasa que justamente se van a default y no le pagan a los acreedores. Y tiene mucho que ver también con el plazo y con el deudor de los bonos. Estos bonos tienen cierta volatilidad, no tanto como en las acciones, pero es cierto que tienen mucha más volatilidad que los bonos más seguros. Tienen cierto componente de riesgo compensado, ya que estamos arriesgando más para ganar una tasa mayor. Y en el caso del riesgo no compensado, si invertimos en uno solo de estos bonos, hay este tipo de riesgo, pero si diversificamos, este riesgo se elimina. Una buena manera de diversificar es a través de ETFs, por ejemplo. La asimetría en los resultados también es un riesgo de acciones, y el riesgo de no batir a la inflación existe, aunque es bajo. Generalmente los bonos de alta tasa superan a la inflación. Luego nos encontramos con las acciones, que en esta escala que estamos armando tendrían un riesgo de un 7. El riesgo de pérdida total existe en las acciones. Que se vaya a cero una acción es posible, pero si diversificamos en muchas acciones, este riesgo se elimina.
pero tenemos que diversificar bien, tanto geográfica como sectorialmente. En el caso de volatilidad, este riesgo está presente. Las acciones son mucho más volátiles que los bonos y dentro de las acciones también hay acciones más volátiles y menos volátiles. El riesgo compensado está presente en las acciones porque justamente estamos invirtiendo en acciones arriesgando más para ganar más. Y el riesgo no compensado está presente también si invertimos en una sola acción. Si diversificamos, no. También una buena alternativa de diversificar con acciones es a través de ETFs, por ejemplo. La asimetría en los resultados es un riesgo que está presente. Hay muy pocas acciones que generan un gran rendimiento y muchas acciones que generan mal rendimiento. Pero si diversificamos también, este riesgo se elimina. Y el riesgo de inflación también está presente, pero en muy poca medida. Es cierto que a veces las acciones no superan a la inflación en ciertos periodos, pero a largo plazo las acciones han sabido superar a la inflación a lo largo de la historia. En los últimos 100 años las acciones han batido a la inflación en un 5% anual promedio. El siguiente activo que vamos a analizar son las acciones de real estate, que en esta escala de riesgo le ponemos un 8. El riesgo de pérdida total existe. Que se vaya a cero una acción o incluso un mercado es posible, pero si diversificamos geográficamente y sectorialmente, este riesgo se elimina. El riesgo de volatilidad también está, las acciones de real estate son volátiles y el riesgo compensado también existe, arriesgamos más para ganar más. Ahora, lo que tenemos mucho en este tipo de acciones es riesgo no compensado. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo en un solo sector. En el sector del real estate no estamos diversificando, entonces aumentamos nuestro riesgo, pero no aumentamos nuestra expectativa de ganancia. La asimetría en los resultados también existe, muy poquitas acciones de real estate generan grandes rendimientos y la mayoría generan malos rendimientos. Y el riesgo de la inflación también está presente, pero en muy poca medida, ya que las acciones han sabido ganarle a la inflación a lo largo de la historia. Y la siguiente inversión que vamos a analizar son las inversiones alternativas, con un riesgo de 10 en esta escala que estamos armando. En este tipo de inversiones alternativas entran los derivados, las criptomonedas, etc. El riesgo de pérdida total existe, incluso hasta diversificando, por ejemplo, en lo que es el mercado de criptomonedas. Volatilidad también hay, este tipo de inversiones alternativas suele ser muy volátil y riesgo compensado existe, pero en poca medida. La mayor parte que tenemos es riesgo no compensado, o sea, estamos asumiendo un mayor riesgo, pero la expectativa de ganancia no es tan alta, ya que este tipo de inversiones son inversiones con esperanza matemática negativa. También podemos disminuir el riesgo no compensado diversificando dentro de este tipo de activos, pero no lo vamos a poder eliminar este riesgo. La asimetría en los resultados también se puede aplicar a este tipo de inversiones alternativas. Por ejemplo, muy pocas criptomonedas son las que generan la mayor cantidad de rendimiento y la mayoría de las criptomonedas no generan nada de rendimiento. Y el riesgo de inflación también existe. Podemos en largos plazos de tiempo perder contra la inflación con este tipo de inversiones. Ahora vamos a ver lo más importante, cómo podemos disminuir los riesgos y ganar dinero. El primero, el riesgo de pérdida total, se disminuye muy fácil, simplemente diversificando. Si tenemos una correcta diversificación tanto geográfica como sectorial, incluso en tamaño de las acciones, este riesgo directamente lo eliminamos a través de la diversificación. En lo que tiene que ver con la volatilidad, también se puede disminuir la volatilidad de un portafolio. Existen acciones, por ejemplo, que son de baja volatilidad, son menos volátiles que otras acciones. Pero hay que entender algo acá. Si asumimos una menor volatilidad, vamos a tener una menor expectativa de rendimiento a futuro. Podemos decir que con la diversificación mundial vamos a tener un buen balance. Y si no es suficiente para tu perfil de riesgo, podrías agregar bonos al portafolio justamente para disminuir lo que es la volatilidad, pero también tienes que tener en cuenta que va a disminuir tu expectativa de rendimiento futura. Luego tenemos el riesgo compensado. Si queremos ganar más, indefectiblemente vamos a tener que asumir este tipo de riesgo. Si no queremos asumir este riesgo, bueno, simplemente bonos del Tesoro americano y listo. Luego tenemos el riesgo no compensado, que este riesgo se elimina muy fácilmente. Se elimina diversificando, armando un portafolio diversificado
directamente eliminamos este riesgo. Y luego tenemos la asimetría en los resultados, que también se elimina de la misma manera, diversificando. Y por último tenemos la inflación. Este riesgo disminuye en gran medida invirtiendo en acciones. Las acciones han sabido históricamente superar a lo que es la inflación, más o menos en un 5% anual promedio. Bueno, en conclusión, la mayoría de los riesgos se disminuyen o directamente se eliminan diversificando. Pero hay que tener en cuenta que hay que tomar riesgo sí o sí para ganar más dinero. Y la diversificación es un almuerzo gratis. Disminuimos el riesgo y aumentamos la expectativa de rendimiento. Y las inversiones alternativas no tienen mucho sentido en un portafolio diversificado a largo plazo. Más bien podrían ser una parte especulativa de la cartera. Si te interesa armar tu portafolio de inversión a medida, te recomiendo mi curso Inversiones para la Libertad Financiera. Allí vas a aprender a armar tu portafolio de inversión a medida. Y lo mejor es que te voy a brindar acompañamiento de por vida a través de un grupo de inversores. Así que si quieres saber un poco más acerca de mi curso, te voy a estar dejando un enlace en la descripción de este video. Recordá que si te gustó este video puedes darle a like y suscribirte al canal, que voy a estar subiendo contenido de este tipo. Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. ¿Conocías los riesgos de invertir? Me encantaría leerte en los comentarios de este video. También, si te gusta mi contenido, te invito a seguirme en todas mis redes sociales. Te dejo los enlaces en la descripción. Y si te gustó este video, te dejo en pantalla otro video que también podría ser de tu interés. Estoy seguro de que este video te va a encantar. Un saludo muy grande a todos.